Bueno, gloria a Dios por lo que acabamos de vivir, por ese espacio de alabanza que acabamos de vivir. Yo siempre les hago la misma promesa que nunca les cumplo. Hoy no será la excepción. Hoy pretendo ser breve, ojalá sea verdad. Pretendo ser breve, ojalá sea verdad, porque tenemos un mensaje muy importante que transmitir al final del mensaje. Bienvenidos todos ustedes, los que hoy nos acompañan en este domingo digamos, final de vacaciones. Quiero recordarles que hemos venido hablando en una serie que se llama A la Mesa con Jesús. Como pueden ver en la pantalla, vamos en la parte 4. Si usted se perdió algunas, nosotros las vamos a colgar como una serie en nuestras redes sociales para que usted pueda tener acceso a las otras tres. Muy bien. Recordemos un poquito que la primera vez que hablamos de esto hicimos un mensaje alrededor de la cena a la que invitó Mateo Leví cuando fue convertido. ¿Se acuerdan? Que era un recaudador de impuestos deplorable. Lo más malo posible era ese señor, y sin embargo, convertido cuando se convirtió en un seguidor de Cristo, él decidió hacer una cena y esa fue la primera de la que hablamos. La segunda, ¿quién se acuerda cuando una mujer con su cabello largo, con lágrimas y perfume, ungió los pies de Jesús en la casa de un fariseo? Y ahí aprendimos que más gratitud tiene aquel al que más se le perdonó. Y a esta mujer se le había perdonado mucho y por eso estaba llena de gratitud. ¿Se acordarán ese pasaje del que hablamos? El tercero, hablamos de esa famosísima cena en que dos hermanas se pusieron a pelear porque una ayudaba y la otra no. Marta y María en Betania, una preparaba la cena y en cambio otra estaba a los pies de Jesús escuchando su mensaje y se armó esa trifulca entre las dos y ese problema y entendimos finalmente que hay prioridades, ¿o no? Hay prioridades y la prioridad debería ser estar a los pies del maestro, estar. Después esas otras cosas, habrá tiempo para hacerlas, pero la prioridad es estar a los pies del maestro. Bueno, hoy vamos a hablar, la cuarta, esta serie tiene 6, vamos a cerrar con la última cena. Esta no es todavía la última cena, pero esta empieza a aproximarse cronológicamente. De manera que usted ya sabe que después de esta viene la quinta y después finalmente el número 6 en la serie. Vamos a cerrar con la última cena. Muy bien. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Ya dijimos muchas veces que no es que Jesús sea un glotón y que le encante que lo inviten a cenas y a comidas, sino que más bien porque cuando tú estás sentado a la mesa con alguien, tu nivel de amistad cambió. ¿Sabías? A mí me pasó con Pepe. Pepe es un amado congregante de esta iglesia. Sin embargo, pues éramos amigos de vernos acá. Pero un día fuimos a cenar. Además, ni entiendo cómo pasó, ni por qué, ni una mera casualidad. Terminamos comiendo un día sushi, ¿sí? Frijol con sushi charrón. Terminamos comiendo un día sushi y desde ahí yo siento, espero él sienta lo mismo, la amistad como que pasó a otro nivel. Ya no somos esos conocidos, sino que tenemos otro nivel de amistad. Seguramente te ha pasado lo mismo cuando has ido a cenar con alguien. Entonces, ¿por qué Jesús aceptaba las invitaciones a cenar? Porque sabía que cuando se rompía el pan, el breaking bread que dicen los americanos, cuando conoces a alguien es cuando ya pasaste el breaking bread, ya rompiste el pan con esa persona y ya la llegaste a conocer. Bueno, muy bien. Hoy vamos entonces a estar en un pasaje en el Evangelio de Lucas. A mí Lucas me encanta. Lucas me encanta porque Lucas es un historiador y es un reportero. Como él no fue testigo ocular, él no estuvo ahí, él no caminó con Jesús. Para los que no sabían, les estoy contando. Él es un gran reportero. Él llegó y recogió el testimonio de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, e hizo una gran crónica. Y acuérdense que él no solo escribe el Evangelio de Lucas, él escribe nada menos, nada más que los Hechos de los Apóstoles. Eso es escrito por nuestro amigo Lucas. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Entonces, por favor, vaya a su Evangelio de Lucas al
capítulo 14. ¿Esto ya funciona, Emi? Perfecto, muy bien. El pasaje en el que vamos a estar, cuando usted llegue a Lucas 14, avíseme cuando llegue, diga amén cuando esté en Lucas 14. Amén, muy bien. Usted se va a dar cuenta que tiene en realidad 3 pasajes. Hay 3 cosas dentro de Lucas, que todas suceden en la misma cena. Por eso yo las traigo a colación acá. Porque si no les hablaría de todo el Evangelio de Lucas y nos demoramos 7 días. No, les estoy hablando de las 3 cosas que suceden en esa misma cena. Primero hay como un momento donde Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Vamos a verlo en detalle. Después, la segunda parte es que hay unos convidados a una boda. Hay unos convidados a una boda y Jesús da una señal y una enseñanza muy potente de cómo debemos comportarnos cuando somos convidados. Y después veremos qué boda. Y finalmente está al final la parábola de las excusas, donde todos los invitados tienen una excusa y ahí también nos deja una enseñanza Jesús. ¿Qué les parece si antes de acometer el estudio breve, rápido y ágil de esto, qué les parece si ponemos esto en manos del Señor? Ahí inclina tu rostro donde quiera que estés, no te preocupes por el de al lado, por el que te está mirando, simplemente inclina tu rostro y acompáñame con esta oración. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy tienes un mensaje adicional que compartirnos, Señor, porque hemos aprendido que cuando tú cenabas con ellos, también cenabas con nosotros porque el testimonio que daba, Señor. Gracias, Señor, por lo que hoy vamos a aprender. Ilumina, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, descorre el velo que cubre nuestros ojos para que podamos entender esto que antes era misterio y que ahora sea una realidad y una confirmación de lo que tú estás contándonos hoy, de lo que tú estás pretendiendo que entendamos hoy. Usa a tu servidor, como un vaso comunicante de tu palabra y usa a estos, tus congregantes, como esos receptores, como esos recipientes donde esta palabra llegará, será sembrada en tierra fértil. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si arrancamos con la primera parte? La primera parte está en Lucas 14 del 1 al 6. Voy a leerles claramente lo que aquí dice en Lucas 14 del 1 al 6. Dice, aconteció un día de reposo. ¿Un día de qué? De reposo, un día de reposo. Muy bien, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, otra vez en casa de un fariseo, estos le acechaban. Y en el 2 dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él, tomándole, les sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Paremos ahí, paremos ahí. Esta es la primera parte de este mensaje. Quiero detenerme en algunas cositas importantes. Lo primero que quiero decir es que ya hemos visto en 3 o 4 ocasiones que Jesús es invitado por fariseos. Y los fariseos no lo invitan porque lo quieran. Los fariseos no lo invitan porque, ay, chido tener a Jesús en esta reunión. No, los fariseos lo invitan, y aquí decía claramente, lo acechaban. ¿A usted le gusta ser acechado? ¿A quién de ustedes le encanta ser acechado? ¿Quién disfruta ser acechado? Entonces, si lo invitaban los fariseos, era sin buena intención. Y la primera cosa en la que quiero reflexionar es que Jesús iba a lugares donde sabía que no era bienvenido. Y en cambio usted, que es tan delicado, usted solo va a lugares, ay, yo solo voy si me invita, si soy amado y querido. No, Jesús ponía el bienestar de los otros por encima del de él.
Y por eso él iba a lugares donde no necesariamente era bienvenido y era invitado. Primera gran lección. Primera gran lección, para cuando nos hagan una invitación y digamos, no, es que yo sé que me está invitando por compromiso, pero no me quiere. Yo sé que me está invitando, pero no me quiere. Fíjate que Jesús no tenía ese tipo de filtros. Jesús tenía un propósito que cumplir. Y él sabía que su mensaje iba a llegar y él sabía a quién le iba a llegar. Entonces, quería hacer ese pequeño paréntesis antes de continuar. Entonces, tú vas únicamente a los lugares en los que te sientes bien recibido. Jesús iba a los lugares donde podía llevar a cabo su propósito. Eso nos debería permitir pensar que deberíamos ir a lugares donde podamos llevar a cabo nuestro propósito. Pero la otra parte que quería yo rescatar de acá es esta palabreja, acechar. Acechar. Me puse a tratar de investigar, se han hecho muchas películas sobre esto, muchos libros sobre esto, porque esto en inglés le llaman stalk, your stalker. Usted es una persona que acecha, que acecha. Y yo encontré en el diccionario esto. Dice que acechar es observar, es seguir, es vigilar con cautela, disimulo o con intención oculta. Es perturbador saber que uno es acechado, ¿no? ¿A usted le gustaría que alguien acechara sus redes sociales? ¿Que alguien acechara su teléfono? ¿Que alguien acechara sus movimientos y que supiera exactamente cuándo entra y cuándo sale usted de algún lugar? Eso es acechar. Eso es acechar. Y la escritura que acabamos de leer dice que los fariseos lo acechaban. Si quiere, busque otra vez en su Biblia y vea que dice que los fariseos lo acechaban. Pareciera que a los fariseos les encantaba tratar de acechar a Jesús, encontrarlo en curva para desacreditarlo. El objetivo de los fariseos era desacreditar a Jesús, porque si desacreditaban a Jesús, se quitaban de encima un gran opositor, se quitaban de encima una especie de, comillas, rebelde, y entonces justificaban su ley farisaica, justificaban su modo de vivir farisaico. Y entonces esto me hace pensar que ¿no le parece raro que a una cena con un gobernante, por ejemplo, imaginémonos que nos invite el presidente municipal de Huixquilucan a nosotros a una cena? ¿No le parece raro que entre los invitados esté un hombre hidrópico? ¿Sabía usted que un hombre hidrópico, eso no es un mal menor? Yo sé que hoy en día no usamos la palabra, pero se la voy a traducir al lenguaje moderno. Es hidropesía. Es una persona que está acumulando agua en sus pulmones, en su abdomen, en una extremidad, quién sabe, en la cabeza. Pero, ¿usted ha visto alguna vez a alguien con lo que los médicos llaman un edema? Es un edema, una inflamación, porque tiene una asunto irregular que no le permite, digamos, evacuar los líquidos de algún tejido o de alguna parte. Bueno, este hombre tenía eso. ¿Usted piensa que ese hombre hidrópico tenía entre sus planes estar en esa cena? Con sus dolores, con sus molestias, sabiendo que la gente lo veía y hacía. Ugh. Yo creo, aunque no lo dice la escritura, que ese hombre hidrópico fue plantado en esa cena. Fue llevado. No lo dice mi Biblia. Y si usted dice que yo me lo estoy inventando, puede tener razón. Puede tener razón. Simplemente no me imagino que el hidrópico tuviera una agenda tan llena. Porque si yo, Dios no lo permita, estoy hidrópico y Pepe, tú me invitas a algo, me voy a excusar. Me voy a excusar porque estoy hidrópico. Probablemente no vaya. Pero si yo estoy ahí, me plantaron. ¿Y por qué lo plantaron? ¿Qué día era? ¿Qué día era? La escritura empieza diciendo que ¿qué día era? El día de reposo. ¿Qué estaban esperando que pasara? Que Jesús sanara a este personaje en el día de reposo. Y que al hacer eso, pasara por encima la ley. O sea que se lo plantaron, se lo pusieron ahí. Pero ¿saben? Jesús, en esa época Jesús no había visto los episodios de Chespirito, pero Jesús debió pensar, no contaban con mi astucia.
Porque en el momento que ve que le han plantado al hombre hidrópico, Jesús se les adelantó y les hizo una pregunta. Y era una pregunta que tenía un poder muy grande de orillar a los fariseos. Porque antes de que ellos dijeran nada, aparece el hombre hidrópico, Jesús lo ve y renglón seguido Jesús dice: señores, ¿es lícito sanar a un enfermo el día de reposo? O sea, Jesús secuestró la conversación, tomó control de la conversación con esa pregunta. Y los fariseos eran fariseos, pero no tontos. No eran tontos, no eran completamente tontos. Entonces oyen la pregunta y se dan cuenta que la pregunta tiene una sin salida. ¿Por qué la pregunta tiene una sin salida? Porque si los fariseos dicen que no, entonces están quedando exhibidos que son insensibles al dolor ajeno. Porque este hombre hidrópico no tiene un problema en una uña, no, tiene un problema serio. Entonces, si dicen que no, están siendo insensibles al dolor ajeno. Pero si dicen que sí, ellos mismos están pasando por encima la ley mosaica. Ellos mismos. Entonces, Jesús, recontrabrillante como siempre, tira esa pregunta y la escritura que usted acaba de leer dice: se quedaron callados. Se quedaron callados. Y por ahí dicen que el que calla, otorga. Entonces, quedándose callados, ya no podían juzgar al rabino que había sanado el día de reposo, porque él les preguntó si era lícito o no. Yo te pregunté, Manuel, si era lícito. No me vengas a decir ahora si lo hago, no me vengas a acusar, porque te pregunté y te quedaste callado, mute. Entonces, bien interesante la respuesta de Jesús, y sobre todo la primera parte que aprendemos acá. Ya leímos esta parte del hombre hidrópico y me parece muy importante que con esta pregunta que hace Jesús, con este secuestro de la conversación que hace Jesús y con la no respuesta de los fariseos, Jesús sanó al hombre hidrópico y el hombre hidrópico se salió y se fue. Prueba de que fue plantado y no invitado es que se sanó y se fue. La escritura no dice que se sanó y se quedó ahí, se puso de DJ a organizar. No, se sanó y se fue, porque seguramente no era invitado, porque seguramente era plantado ahí para que Jesús tuviera este tropiezo. Muy bien, ¿cuál es la primera lección de esta parte? La compasión está por encima del ritual. Acaba de enseñarnos Jesús que la compasión está por encima del ritual. ¿Cuál era el ritual? El ritual es observar el día de reposo. Ese es el ritual. Pero la compasión, ¿harías tú algo por un hombre a pesar de que es el día del reposo? Y por eso él cita una escritura donde le pregunta: si su buey o su asno cayeran en un hoyo, si usted esperaría al día siguiente para sacarlos. ¿Por qué habló del buey y del asno? Porque para Pepe, para Manuel y para mí, pues que no tenemos muchos bueyes ni muchos asnos, yo no recuerdo tener ninguno. Entonces, hoy no tenemos. ¿En esa época tenían? Sí, porque el buey y el asno eran las herramientas de trabajo. Entonces, Jesús estaba utilizando un ejemplo que encontrara, digamos, algo que se relacionaran con ese ejemplo los fariseos. Entonces, todos se pegaron a pensar: bueno, es mi herramienta de trabajo, cayó en un hueco, de pronto hasta si no le ayudo se parte una pata, espero de un día para sacarlo. No, no esperaría. Y entonces, si sacarías a un buey, a un asno de un hueco, ¿por qué no a una persona? ¿Quién de ustedes dejaría a un hijo en un hueco diciéndole: no, ese es el día de reposo? Hijo, que te vaya bien, nos vemos el domingo. ¿Quién haría eso de nosotros? Nadie. Entonces, acordémonos
por favor, de que está muy por encima la compasión que el ritual. Muy bien. Pero esto es importante porque nosotros no cumplimos con esto. ¿Por qué nosotros no tenemos la compasión por encima del ritual? Porque nosotros a veces no queremos que nos vean con ciertas personas. A veces nos da vergüenza. A veces no queremos que sepan que venimos a la iglesia. Porque es que si saben que yo voy a la iglesia, entonces me van a cancelar en mis redes sociales. Y entonces ya no me van a invitar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos observando el ritual del mundo y estamos dejando de hacer lo que se nos manda a hacer por observar el ritual del mundo. Ahora les voy a poner un ejemplo más apretado, más difícil. Todas las personas que no han recibido el Evangelio están vivas o muertas en el futuro. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Romanos? Todos estamos muertos, ¿cierto? Entonces tú ya sabes que tu amigo está muerto. ¿Tú no tendrías compasión con una persona que va a morir? Sí, ¿cierto? Pero no lo hacemos y no le compartimos el Evangelio porque en el mundo de hoy no se interrumpe a la gente. En el mundo de hoy no se perturba a la gente, no se molesta a la gente, no se le rompe la burbuja. Entonces estamos en el avión o estamos en el metro o estamos en el transporte o en la fila del banco o en el cóctel y sabemos que esa persona está muerta. Simplemente lo que pasa es que no le han avisado, pero está muerto. Y tenemos un mensaje que lo salva, pero no tenemos compasión. No se lo decimos porque es más fácil respetar los cánones de la sociedad y no molestar a nadie. Y empezar nosotros mismos a reverberar esas mentiras que nos han hecho, que nos quieren hacer creer que es que no importa en qué creas, todos vamos a estar bien, no pasa nada. Si tú lo crees de corazón, ese Buda o esa cosa no pasa nada, relájate, peace and love, no pasa nada. Y todos sabemos que hay un solo camino, pero no tenemos compasión. Muy bien, pasemos a la siguiente parte. Les dije que era 3. La siguiente parte está en Lucas del 7 al 10. Vamos a leer claramente lo que dice aquí del 7 al, incluso es para más adelante, pero aquí estamos desde el 7 hasta el 10. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En el 10 dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y a partir del 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, muy bien, claro mensaje, claro mensaje. ¿Qué cosa es como lo primero que quiero que observemos? Jesús observa cómo nos comportamos. Todo el tiempo, Jesús está observando cómo nos comportamos y está viendo que llegaste a una invitación y saliste a correr a sentarte en la silla más privilegiada que podías. Te está observando, te está observando. Muy bien, Mateo 20:20, si usted puede verlo ahora o puede verlo después,
En Mateo 20, del 20 al 23, hay una discusión espectacular que es la mamá de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. La mamá les está diciendo: óyeme, ¿y mis hijos se podrían sentar uno a la derecha y uno a la izquierda en el reino de los cielos? Y Jesús le contesta: no sabéis lo que pedís, no tenéis ni idea, no tenéis idea de lo que estáis pidiendo. O sea, ni siquiera a Jesús le iba a ser dado hacer eso. Entonces, ¿no les parece parecido el comportamiento del que sale y se sienta en la primera fila a el comportamiento de la mamá de los hijos de Zebedeo, que quería que tuvieran un lugar privilegiado sus hijos? Bueno, muy bien. Esto da lugar a algo en la sociedad actual que se llama el famoso "usted no sabe quién soy yo". ¿Usted conoce gente así? Que llegan a un lugar y lo primero que le dicen a ustedes: usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Porque si usted supiera quién soy yo, me da el mejor puesto, me da la mejor comida, me atiende mejor. Y el famoso "usted no sabe quién soy yo", de alguna manera es un poco ridículo a la hora del Señor, porque no es que Jesús nos esté dando una clase de etiqueta de cómo comportarnos en una fiesta. Si tú crees esto, no entendiste nada. Jesús lo que está diciendo es: Jesús sí sabe quién eres tú. No utilices ese argumento con él, utilízalo conmigo, pero no lo utilices con él, porque Jesús sí sabe quién eres tú. Y Jesús sabe si te mereces el último asiento o el primero. Él sí sabe quién eres tú. En Mateo 20:16, cuando hablamos de la parábola de los obreros, dice: así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y mira lo que dice Jesús de la vergüenza cuando alguien, la circunstancia o Dios nos obligan a bajar la cabeza. Yo me senté en el mejor puesto. Vinieron y me dijeron: Santiaguito, no es para ti. No, no, no. Ese puesto no es para ti. Me tocó levantarme. Todos ustedes se dieron cuenta que me levanté de ese puesto y fui y me senté para allá en la cocina. Y lo vieron, lo vieron. O sea que el que se enaltece al final del día es humillado. Y en cambio, si tú haces lo contrario, si llegas a la fiesta y te sentaste casi que en el bote de basura, allá atrás, y llega el anfitrión y dice: Alice, ¿tú sentada en el bote de basura? No, tengo un puesto para ti. Y entonces levanta a Alice del bote de basura, todos los demás ven y Alice va caminando así. Y se sienta Alice en el mejor puesto. Al que se humilla será enaltecido. Entonces, yo personalmente yo no sé ustedes, pero yo soy alérgico a pasar vergüenzas. A mí no me gusta pasar vergüenzas. Yo no sé si a ti te encante, pero a mí no me gusta pasar vergüenzas. Entonces, el mensaje aquí es claro: el que se humilla será enaltecido a los ojos del Señor. Muy bien, seguramente algunos de ustedes pueden referir momentos de su vida donde les han pasado cosas similares, donde se creyeron más y les fue mal por creerse más. Yo les quiero compartir rápidamente 2 episodios de mi vida donde yo me creí más y me fue re mal, pero re mal, re mal. Estaba yo muy joven, vivía en Barranquilla en esa época y vivía en un hotel. En un hotel, era soltero. Bueno, por eso conocí a Karen, viviendo en Barranquilla. Vivía en un hotel y en ese hotel había peleas de box los viernes y los sábados. Yo era joven, dije: pues me voy a una pelea, pues igual es en mi casa, vivo en el hotel. Entonces me bajé a uno de los salones donde había una pelea de box y me conseguí un puesto bastante bueno, que seguramente no era para mí. Me senté bastante adelante en la pelea. Y pues la pelea transcurrió y sucedió, y yo de box no sé mucho, pero entendí más o menos que se trataba de darse golpes y terminó la pelea. Pero cuando terminó la pelea, había adelante unos periodistas y otros aficionados, adelante. Y todos miraban a donde estaba yo y hacían así.
Y yo dije, yo empecé a pensar, me reconocieron. Está el gran Santiago en este lugar. Y yo me empecé, yo no sé si alcancé a levitar, pero empecé a sentirme súper especial. Cuando estos personajes se toman unas fotos y se aproximan, resulta que estaban saludando al que estaba sentado atrás mío. Porque el que estaba sentado atrás mío era nada menos, nada más que Jairo Varela, el fundador del grupo Nietzsche. No sé si les gusta la salsa, pero el mejor grupo de salsa del planeta es el grupo Nietzsche y el fundador, vocalista, era Jairo Varela y estaba sentado atrás mío. Y todo el mundo quería foto con Jairo Varela y todo el mundo hacía así, yo era. Entonces, créanme, sentirse más de lo que uno es, it's not a nice thing. No es bueno. Segundo episodio que me pasó en un avión de copa, volando adelante en primera clase. Estaba yo sentado al lado de un muchacho, mucho más joven que yo. Yo normalmente en los aviones leo libros, para no hablar con el de al lado, lo cual está mal, pero es lo que hago. Leo libros. Y de pronto, como a las 2 horas de vuelo, veníamos de Panamá. De pronto yo veo que las azafatas y que algunos pasajeros del avión se pasaban hasta adelante y le pedían autógrafo al muchacho que estaba conmigo. Y las azafatas emocionadas, y fírmame acá, ya. Y yo miraba, tipo decía, ¿quién será? Y yo lo veía tan simple al personaje, tan igual a mí. Yo decía, pero ¿por qué le piden autógrafo? Entonces le formulé una pregunta mal formulada. Y le dije, ¿usted por qué le piden autógrafo a estas personas? Y cerré mi libro. Y entonces me contestó, yo soy chino. Y le dije, yo soy colombiano y no me pide nadie autógrafo. Entonces el señor se rió y me dijo, chino no es mi nacionalidad, es mi nombre. Y le dije, ¿y quién es Chino? Y resulta que era el vocalista de un grupo de venezolanos que se llama Chino y Nacho, que en esa época tenían una canción pegadísima, número 1, y entonces todo el mundo lo había reconocido al muchacho cantante y bailarín, y a mí no me pidió autógrafo nadie. Lamentable, ¿no? Lamentable. Entonces, ahí les conté 2 cosas para que nunca se crean más, porque siempre que uno se cree más, las circunstancias se encargan de bajarlo a uno y de aterrizarlo. Muy bien. Si tú estás pensando, yo acabo de escuchar estas historias de Santiago, yo no tengo ese problema que él tiene, porque yo en realidad soy muy modesto. Y si tú estás pensando que eres muy modesto, empezaste mal, porque la humildad se trata de no pensar en sí mismo. Si tú estás pensando, ay no, es que yo sí soy muy modesto, no pasa, yo soy el más modesto. Si estás pensando en ti, ya arrancaste mal, porque la humildad se trata precisamente de no pensar en ti. Y acaba de cantar hace un minuto una canción Alice, y en esa canción decía que yo mengüe para que tú crezcas, ¿o no? Bueno, eso es tomado de Juan 3:30. Y Juan 3:30 tiene una parte, un pasaje muy hermoso, donde algunos seguidores se le acercan a Juan el Bautista y le dicen a Juan el Bautista, óyeme Juan, todos los que te están siguiendo a ti, ahora ya no te están siguiendo y están siguiendo a este otro rabino que tú bautizaste en el Jordán. ¿Y qué contesta Juan el Bautista? ¿Acaso Juan el Bautista dice, ay no, pero denme a mí like en el botoncito de la campanita? Yo soy mejor, yo llegué primero. Yo debería ser seguido por todos ustedes. No, Juan el Bautista contesta y dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. La única verdadera recomendación para alguien que aspira a ser enaltecido humillándose, por favor, tú tienes que menguar para que él crezca, para que él crezca. Y llegamos aquí, que a mí se me empieza como a olvidar pasar estas cosas aquí que tengo, porque cualquiera que se enalte, bueno, ya hablamos
Y importante lo que dijo Juan el Bautista, aquí está, ¿cierto? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este es Juan el Bautista diciendo en Juan 3:3, la gente piensa que eso es Juan el discípulo, no, esto es Juan el Bautista que está contestando que es necesario que yo mengüe para que él crezca. Bueno, muy bien. Habiendo dicho esto, veamos la última parte. Tercera y última parte, porque ustedes ya bostezaron y quieren ir a comer tacos. Vamos a ver la última parte de Lucas 14. En este caso estamos viendo desde el 15 hasta el 20. Entonces, veamos desde el 15 hasta el 20. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, escuchen esto con mucha atención. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y en el verso 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Se acuerdan que ya había hablado de eso antes? Que cuando uno hiciera una invitación, invitara a esos, porque si uno invitaba a esos, las intenciones eran puras y transparentes. No invitar a mi querida Alice, porque Alice tiene recursos, vive en Bosque Real, tiene una casa preciosa, y si yo invito a Alice, de pronto me invita. Y entonces voy como gratis en su casa. ¿Cuál es mi motivación al invitarla? Ser invitado. Pero si invitamos a estas personas, ¿cuál es la motivación? Compartir nuestra comida, dar un agasajo a alguien sin ninguna otra intención. Pero sigamos en el verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Voy a volver a leer el 24, que creo que no lo entendiste. Voy a volverlo a leer. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muy bien. Entonces, ¿no les parece que hoy estamos demasiado ceñidos al calendario? Hoy dependemos del calendario. Hoy le vamos a hacer una invitación a alguien y entonces tenemos que estar preguntándonos, oye, pero pon en tu calendario, save the date, grábalo, regístralo en tu agenda. Esta invitación, si ustedes leyeron con cuidado, esta invitación decía que habría un banquete, pero no decía cuándo. ¿O sí dice su Biblia cuándo? Decía que había un banquete, pero no decía cuándo. Y así funcionaba en aquella época. Había un banquete y usted no tenía que decir la fecha. Cuando estuviera listo el banquete, usted salía y le decía a la gente, acérquese, aproxímese, el banquete está servido. Pero resulta que nosotros no nos comportamos hoy de esa manera. Pero mire lo que pasó. Todos los invitados tuvieron una excusa. Hubo por ahí uno que compró un terreno, hubo por ahí otro que compró una yunta de bueyes y tenía que hacer un buey testing. Tenía que ir a probar los bueyes, ¿sí? Y otro que se casó y andaba seguramente de luna de miel, no sé. Y finalmente, por una cosa u otra, los invitados no fueron a la cena. ¿Y qué hizo
el anfitrión le dijo al siervo, vaya y busque a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a las personas vulnerables y tráigalas. ¿Y qué le contestó el siervo? Ya están acá, pero quedan lugares, quedan espacios. ¿Y qué le dijo después? Váyase a los vallados, a las calles, a las encrucijadas, a los cruces de caminos, y vaya, traiga a los que no eran invitados. Y dígales que la cena está puesta, porque no va a sobrar comida. Y a aquellos a quienes invité y tuvieron una excusa, esos nunca van a gustar de mi cena. Muy bien, yo me imagino que usted, la metáfora le parece perfectamente obvia. ¿Cuál es la cena? Las bodas del Cordero. ¿Quiénes fueron los invitados? Los judíos y los fariseos. ¿Quiénes tuvieron excusas para reconocer al Mesías? Los judíos y los fariseos. Y después de la invitación de los judíos y los fariseos, la invitación se abrió a los gentiles, ¿sí o no? Y entonces nosotros los gentiles estamos invitados. ¿Hay una fecha exacta para esto? ¿Usted la sabe? En esta cena tampoco había una fecha exacta. Pero también, así como habla en Romanos de el olivo insertado, o injertado mejor, había un olivo original que era el pueblo de Israel y había un olivo silvestre injertado que es la iglesia. O sea que nosotros, a pesar de no haber sido invitados a la cena originalmente, ahora sí lo somos. Ahora sí lo somos. Pero ay de ti si tienes una excusa para no ir a la cena. Y las excusas eran buenas. Yo creo que las excusas que pusieron eran buenas. Compré un terreno, estoy firmando la escritura. Compré unos Ferraris y tengo que ir y recibirlos. Me casé y tengo que ir a mi luna de miel. Las excusas eran buenas. Nosotros dejamos de venir a la iglesia por excusas peores. Ay, es que me dio un poquito de pereza. Ay, es que tuve una pelea esta mañana con Sabanás y no me logré levantar de la cama. Ay, es que tengo un poquitito de cuerpo cortado. Es que tengo una molestia en la falange 3 del dedo, no sé qué. Ay, es que, y sacamos unas excusas chicas, pobres. Si estos con esas excusas les están diciendo, jamás gustarás de mi cena, hay de nosotros con las excusas pobres y flacas que estamos sacando para no querer estar en esa cena. Y yo sé que en el verso 23 hay una palabra que puse en amarillo que está muy fuerte, muy fuerte. Si no crees lo que está en la pantalla, mira tu Biblia a ver si tu Biblia también tiene esa palabra. El verso 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Ahí a quién está invitando? A nosotros, no a los invitados originales, a nosotros. Ve por los vallados y por los caminos y fuérzalos a entrar. ¿Dice su Biblia fuérzalos? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este verso ha dado pie a unas larguísimas discusiones teológicas. ¿No que era voluntario aceptar al Señor? ¿No que en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oiga mi voz y abra la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo? ¿No es voluntario? ¿De cuándo acá se volvió obligatorio ir al banquete? Y entonces esto preocupó a muchas personas que estudiaban el Evangelio. Pero gracias a Dios el texto original está escrito en griego. ¿Usted se acuerda que Lucas hablaba muy bien griego? Bastante bien griego, y escribió su texto en griego. Y el término en griego que reemplaza esta palabra es un término que se dice anankason. Anankason. Y anankason quiere decir compélelos, úrgelos, insísteles. Entonces, ¿cuál es el sentir de este verso?
No es que haya coerción, lo que hay es insistencia apasionada, apasionada. ¿Usted ha visto alguna vez un vendedor de tiempos compartidos? Es imposible curarse. Usted cae en manos de un vendedor de tiempos compartidos y compra porque compra. No hay manera de no comprar. Yo cuando los veo en los hoteles salgo corriendo, porque sé que si me siento a desayunar con un vendedor de tiempos compartidos, doble contra sencillo que le compro, porque insisten apasionadamente. ¿Usted insiste apasionadamente cuando le vende el evangelio o le habla del evangelio a una persona? No, ese es el fuérzalos. Insístele apasionadamente. Otra traducción es persuasión intensa. ¿Estamos usando la persuasión intensa cuando le compartimos el evangelio a alguien? ¿O decimos, ya le compartí? Ese compadre igual se iba a morir. Ya, ¿qué importa? Ya, ¿qué importa? A ver, haga cara de muertito. Ya, usted está muerto. No, insísteles. Persuasión. Entonces, lo que quiere y lo que espera el Señor de nosotros es eso, que estemos forzando a la gente de ir a un banquete. Y no forzando con coacción, forzando con persuasión, forzando con influencia, forzando con insistencia, porque el banquete se va a dar y los suministros y la comida ha sido ya comprada y la fiesta la están preparando y va a llegar un momento donde esa fiesta llegue. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer tú y yo cuando llegue ese momento? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Entonces, ¿qué nos llevamos de esta conversación? ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos que, primero, la compasión está por encima del rico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que qué más da sanar a un hombre que necesita ser sanado a pesar de que sea el día de reposo? Es más importante la compasión. Entonces es más importante que tú tengas tu corazón blando y que tengas compasión y seas movido a compasión, más allá que cumplir los cánones del mundo, los rituales del mundo, esas normas de urbanidad que nos han hecho creer que son las correctas cuando no lo son. Lo más importante es la compasión. Y cuando hemos tenido aquí con Maris y con muchos de ustedes la oportunidad de ir a misiones, no es una misión un momento donde puedes demostrar tu compasión, pero siempre tenemos excusas. Compré una recua de bueyes. Bueno, esas no nos lo han dicho, ¿no? No nos lo ha dicho nadie. Bueno, alguna vez alguien nos dirá: no puedo ir a la misión porque compré unos bueyes, porque me casé, porque no sé qué cosa, y entonces no soy movido a ir a asistir a una de las misiones. La segunda cosa que nos llevamos hoy es que la humildad agrada al Señor. La humildad agrada al Señor. Y si tú eres alérgico, como lo soy yo, de pasar vergüenzas en público, más vale que te humilles tú mismo para que seas enaltecido. Porque si te enalteces, Él se encargará de que seas humillado. Y cuando seas humillado, eso sucederá en público. Entonces yo sí prefiero, más bien, yo mismo humillarme para después ser enaltecido. ¿No decía Alice más temprano que le gustaba mucho la segunda canción que cantamos porque ella se había hecho la pregunta de qué estaría haciendo ella cuando el Señor venga? ¿La encontraría haciendo qué? ¿Qué estaría haciendo? Solo me imagino cómo será verte a los ojos y saber que yo me he humillado para después ser enaltecido y que yo te quiero escuchar a ti, Señor, que me digas: siervo fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, cambiaré el asiento, te sacaré del bote de la basura donde te sentaste y te sentaré en primera fila, te daré audífonos Bluetooth y te daré visión de 3D y estarás en un lugar privilegiado porque tú elegiste sentarte allá y tú te humillaste. Y finalmente, y no menos importante, banquete está anunciado. Banquete está anunciado.
ya he anunciado el banquete. Y ¿sabe? Alguien un día fue por los vallados, por los caminos, por los cruces de carreteras y te encontró y te invitó. Tú ya fuiste invitado. Alguien obedeció, Señor, y salió al cruce de caminos y te invitó y tú aceptaste ir a ese banquete. Más vale que cumplas con tu palabra y que estés en ese banquete y que estés disfrutando de ser redimido, libre de pecado y que goces de una vida no. Entonces, estos 3 mensajes simples sucedieron otra vez sentado a manteles con Jesús. Sucedieron otra vez en una comida con Jesús. Nos quedan 2 todavía para reflexionar, pero Jesús dejó muchos mensajes grabados, muchos mensajes inscritos para que llegaran a nuestros oídos. ¿Qué te parece si oramos juntos? Inclina ahí tu rostro y oremos juntos. Señor, no estuvimos presentes en esas cenas y en esas comidas, Señor. Pero a través de los evangelios, Señor, hemos recibido este mensaje. El mensaje que ese día predicaste, Padre. Son palabras oportunas, son mensajes urgentes que nos redarguyen y nos exhortan, Señor. Señor, no permitas por ninguna razón que por andar cumpliendo con la sociedad y con el mundo, reemplacemos el ritual y quitemos la compasión y tengamos solo rituales, liturgias, protocolos y nunca haya compasión en nuestra vida, Señor. Ablanda nuestro corazón para que seamos movidos con compasión con las personas que tenemos en nuestro alrededor, Señor, para que ejerzamos aquí en la tierra la compasión, Señor. Nosotros, Señor, somos tus embajadores de la ciudadanía celestial y como embajadores presentamos a tu reino y tu reino se demuestra con compasión y con amor. Señor, impide que la motivación que tengamos para invitar a casa sea la motivación incorrecta, sea la motivación de la reciprocidad, sea la motivación de si te di esto me darás el doble cuando. Más bien, limpia nuestros corazones de esas motivaciones. Cuando invitemos a alguien, ese alguien ojalá no tenga manera de invitarnos de vuelta, para que el propósito y la motivación sea pura, sea transparente, sea limpia. Y Señor, finalmente líbranos de todas las excusas para no asistir a tu banquete, Señor. El banquete está preparado, hemos sido invitados, hay un asiento para nosotros, Señor. Permítenos caminar, guíanos, de manera que un día, entremos a ese banquete y sellemos este pacto y seamos esa iglesia, esa novia con la que a la que tú estás desposando en las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre amado, por el mensaje que hoy nos has dejado. Gracias, sobre todo, porque haremos todo lo posible por aplicarlo y por cumplirlo a partir de hoy. Gracias, amado Padre, por la bendición de haber estado acá en este púlpito. Y gracias, Señor, por las vidas de las personas que has traído.